fui una candidata limpia y honesta y seguiré trabajando a favor de la corrupción. Contra la corrupción, perdón, a favor. ¿Qué habla? Hablaba con Mark Zuckerberg. No, es que le estoy diciendo. Así ¿Por soy qué haces y la verdad tanta ciencia? ¿Por qué no? Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Más allá de la corrupción y escándalos, la política peruana ha estado enmarcada por los disparates de nuestros padres de la patria. En el siguiente video presentaremos un recuento de las 10 frases más penosas de nuestros políticos a lo largo de los años. Esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? El entonces candidato presidencial Luis Castañeda Locio por el partido Solidaridad Nacional le respondió de esta manera al congresista Carlos Bruce ante las críticas que le estaba haciendo, pues afirmó que Castañeda es un candidato que está derrumbado en las encuestas, a lo que el popular mudo respondió: Esa es una loca afirmación que se hace al respecto, ¿no? El hecho sucedió durante una actividad proselitista que se realizó en Manchay. Al respecto, el difunto exalcalde de Lima, Castañeda Locio, negó una intención homofóbica hacia el congresista y en aquel entonces aspirante a la primera vicepresidencia por Perú Posible, Carlos Bruce. Lo que yo digo es que es una actitud loca, que es totalmente distinto a lo que se refiere uno es a una apreciación de una situación. Le han querido dar un sesgo y un desvío, indicó el exalcalde de Lima a Radio Programas. En aquel año, el congresista lamentó que Castañeda lo tildara de loca y a través de su cuenta de Facebook le sugirió que se tratara su aparente homofobia que padece. Lamento que una persona que pretende ser presidente caiga a este nivel. Solo le diré, señor Castañeda, que voy a seguir trabajando por los derechos civiles de las minorías, a pesar de las etiquetas que usted y los suyos pretendan ponerme. Por si acaso, la homofobia es una enfermedad, pero con ayuda profesional puede superar este mal, escribió Carlos Bruce. En un comunicado, el movimiento homosexual de Lima lamentó y rechazó las declaraciones con tinte homofóbico de Castañeda en contra de Bruce. El juego de palabras malintencionado y con sorna de Castañeda constituye un ataque homofóbico por la injuriante del calificativo loca. Es totalmente inaceptable que cualquier ciudadano, pero sobre todo un candidato presidencial, recurra a este tipo de estrategias para descalificar a un contendor político y que se haga sinónimo de insulto y vergüenza a una comunidad de ciudadanos, es decir, a lesbianas, gays, trans y bisexuales, señaló Cristian Olivera Fuentes, director ejecutivo del MHOL, en un documento. Sin lugar a dudas, el entonces candidato presidencial, Luis Castañeda Locio, supo cómo estar en el centro de las críticas, haciendo más penosa su participación en las elecciones presidenciales 2011. Voy a recibir un premio Nobel en la India. Como era de esperarse, no podría faltar en este recuento el exmandatario Alejandro Toledo, quien quiso detallar su presunta agenda apretada y terminó atrapado en un penoso trabalenguas al estilo del popular Cantinflas. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hace eso, son cosas que... El expresidente de la República y líder de Perú Posible afirmó muy convencido que viajaría a la India para recibir un supuesto premio Nobel. Quiso resaltar lo apretada que tenía su agenda, pues en ese momento él estaba siendo el centro de atención de los reporteros y cámaras de RPP. Esto es lo que pudo entenderse de las confusas declaraciones de Toledo. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India. ¿Un premio Nobel? Un premio Nobel se llama un premio humanitario, a Humanitarian Award en la India.
de la China a la India, de la India al Club de Madrid, del Club de Madrid al Japón, Lima. Muy bien. Lo penoso de este caso es que un premio Nobel se entrega en Suecia. Por ello, la confusión del mandatario, quien estaba muy incómodo y nervioso, fue el blanco de burlas en los comentarios en las redes sociales como Twitter. Muero de ganas de dormir, pero luego me acuerdo del lapsus de Toledo cuando dijo que se iba a la India a recibir un premio Nobel y no puedo, afirmaba Juliana Oxenford en sus redes. Incluso el excongresista fujimorista Héctor Becerril dijo que las drogas y el alcohol le pasaron factura a Toledo, para luego preguntarse si es por esa razón que el expresidente es mitómano. Drogas y alcohol le pasan factura a Toledo, quien declaró que recibirá el premio Nobel en la India. ¿Será por mitómano?, puntualizó el congresista en Twitter. Esta peculiar y penosa declaración nos reafirma que todos o la mayoría de peruanos recordamos a Alejandro Toledo no por su paso como presidente de nuestro Perú, sino por los disparates y patinadas que ha tenido ante cámaras. Incluso se podría hacer un listado aparte con las frases de este peculiar personaje de nuestra política. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho. A pesar de ser un médico de profesión, el también congresista Bienvenido Ramírez hizo estas sorpresivas declaraciones en una sesión donde se debatía el límite de edad de los docentes de las universidades públicas. Existe una enfermedad que se llama síndrome de Alzheimer. El síndrome de Alzheimer se da en aquellas personas que estudiaron mucho y que leyeron mucho, y uno de ellos son los profesores. Estas palabras del congresista fujimorista Ramírez ocasionaron asombro entre sus colegas, pues en la sala se escuchó varios murmullos de los asistentes e incluso algunas risas por lo escuchado anteriormente. Luego del incómodo momento, uno de los presentes solicitó una interrupción para conocer la fuente científica de las declaraciones de Bienvenido Ramírez. El profesional de la salud le prometió que en breves instantes le entregaría una supuesta cita de la literatura médica. Quizás el síndrome de Alzheimer lo tengamos a los 60 o lo tengamos a los 70 años, pero va a llegar en algún momento. Eso está comprobado científicamente, lo dice la literatura médica. Las redes sociales no se hicieron esperar, pues Ramírez se convirtió en toda una celebridad en cuestión de minutos. Se popularizó la tendencia #LeerNoDalzheimer, la cual fue bastante compartida por los usuarios, escritores, actores e incluso por los mismos ministros y congresistas. En aquel año, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski comentó: "Ese es un nuevo diagnóstico médico. Ese es el congresista bienvenido. Bienvenidas sean sus ideas, pero no tanto". Como si no fuera suficiente para Bienvenido Ramírez, numerosos especialistas contradijeron sus afirmaciones. Ellos recordaron que por tratarse de ejercicios cognitivos, la lectura y el estudio disminuyen la posibilidad de demencia y Alzheimer. Por su parte, Bienvenido Ramírez ofreció una entrevista al canal de televisión del Congreso. Tras ello, leyó una definición del Alzheimer que estaba incluida en un diccionario médico. Entonces reiteró: El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, un hombre que había leído mucho en su vida, le termina dando Alzheimer cuando él era presidente de la República. Este listado apenas empieza, por lo que aún tenemos más declaraciones peculiares de congresistas que día a día deciden el futuro de nuestro país. Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado vaginal. Durante una entrevista para Radio Exitosa, la entonces congresista priista argumentó que esta medida podría reemplazar la necesidad de abortar, lo cual no es nada cierto. Ella había participado en un debate en torno a la Marcha por la Vida y la despenalización del aborto en casos de violación sexual. En el intercambio de ideas también estuvo presente la aspirante en aquel entonces al Parlamento por el Frente Amplio, María Isabel Sedano. Ella fue puntual al señalar que su partido político tiene en su programa de gobierno la despenalización del aborto en casos de violación sexual.
Es una mal llamada marcha por la vida, es una clara marcha antiderechos de las mujeres y las personas LGBT, es una marcha contra la educación sexual integral para prevenir precisamente violencia sexual. Por su lado, Luciana León inició su participación dejando en claro que ella es provida. Entonces, hablar del aborto, la verdad, para mí es bien complejo. Sin embargo, también es una situación muy compleja cuando estamos en casos de violación. Si bien su intervención fue un poco enredada, el momento que más captó la atención fue cuando el congresista León aclaró que para hablar ya del aborto han tenido que pasar muchas etapas. Si ha habido una violencia sexual, puedes, en primer lugar, ir a hacerte un lavado vaginal, puedes tomar la píldora del día siguiente, pues tienes muchas otras medidas más allá de llegar al tema del aborto. El lavado vaginal es solo un método de limpieza que en algunos productos alteran el pH vaginal, lo cual puede provocar infecciones. Además, bajo ninguna circunstancia debe ser considerado un método anticonceptivo. No es un método porque no detiene ni desacelera la fecundación, su finalidad es únicamente bacteriana, explicó un médico especialista a Perú 21. Con respecto a la píldora del día siguiente, al tratarse de un anticonceptivo oral de emergencia, AOE, no debe ser tomada más de 1 o 2 veces al año, o 6 cada 6 meses como mínimo. Del mismo modo, este método no se distribuye de manera gratuita en los centros de salud, ya que tal como aclara el MINSA, su obtención es únicamente bajo receta o prescripción médica. Es un tema discriminatorio al final porque son las personas de bajos recursos quienes no pueden acceder ni a la pastilla ni a un aborto seguro. Le estás dando esta opción a las personas que tienen acceso, pues la AOE cuesta 30 soles. En conclusión, ninguna de estas opciones dadas por Luciana León es realmente viable. Meses después, en una feria del libro realizada en Trujillo, un grupo de mujeres increpó a Luciana León por su polémica frase que hizo con respecto al aborto en casos de violación, ya que la indignación del grupo de féminas obligó a que la legisladora respondiera. Y así fue. La parlamentaria se disculpó por su polémica declaración y les recordó a las mujeres que ya se había retractado. No obstante, esto no fue suficiente, pues el colectivo no dejó de cuestionar a León mientras le exigían que tome un rol más firme en cuanto a la despenalización del aborto terapéutico. Luego dije que todavía cometí un error, que obviamente no es esa una solución, que la solución es mucho más compleja, porque no solo se trata de un tema físico, sino... En todo caso, nosotros matamos menos. La campaña electoral de la segunda vuelta del 2011 estaba en la mira de todos los peruanos, pero no precisamente por los candidatos, sino por los portavoces de estos y sus metidas de pata. Estas terribles palabras se hicieron escuchar durante una entrevista en el canal Panamericana Televisión por el portavoz Jorge Trelles de Fuerza 2011, partido de Keiko Fujimori. Él señaló que su candidata no tendría problemas en debatir sobre temas relacionados con los derechos humanos, pero las críticas empezaron cuando se le consultó a Trelles sobre las imputaciones que se hacen por los crímenes cometidos durante la gestión de Alberto Fujimori, a lo que él respondió con seguridad. En todo caso, nosotros matamos menos que los 2 gobiernos que nos antecedieron. Obviamente, esto no pasó desapercibido, pues se desató una ola de críticas contra Trelles y el fujimorismo. Incluso, Keiko salió a rechazar las palabras de su portavoz, mientras que su candidato a la primera vicepresidencia, Rafael Rey, comunicó su destitución. No obstante, la hija de Alberto Fujimori intentó explicar la situación, mencionando que Trelles estaba haciendo un comentario sobre el hecho de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación, encargada de elaborar un informe sobre la peor etapa del terrorismo en el Perú, certificase que en el gobierno de su padre hubo menos desaparecidos. Al respecto, el también candidato de aquel año, Ollantumala, calificó la afirmación de Trelles como condenable, vergonzosa y contra de la moral. Más de 6 años después, Jorge Trelles volvió a referirse a esta frase. El congresista fue cuestionado por la periodista Mávila Huertas en Canal N, aludiendo que su declaración no se refería a ninguna violación a los derechos humanos. Sino que en la entrevista
estábamos hablando sobre 2 fases de la guerra del Estado peruano contra el Sendero Luminoso. Y la segunda etapa de la guerra fue menos cruenta, porque ya el Estado aprendió, ¿no? En la guerra no hay violación de derechos humanos, que es la frase que usted dijo, nada más. No, discutamos sobre la frase, me parece importante porque los excesos entonces no los está reconociendo, los excesos del gobierno de Alberto Fujimori. En una guerra, que es una posibilidad que sucede en cualquier estado, hay la guerra externa o la guerra civil, en las guerras hay fallecidos. Las guerras son más o menos cruentas. Además, mencionó que estaba citando el contexto en el que expresó originalmente esta desafortunada frase. Eso tendría usted que revisar la grabación, no fue así. Pero entonces el tema, creo. Pero igual es importante revisar, porque el que... Revíselo usted y va a darse cuenta que tengo razón. ¿Se arrepiente de haberla dicho en cualquier caso? No, fue exacta. Sin duda, estos tropiezos políticos generaron risas, asombros y hasta indignación social, llegando a costar sus candidaturas al Congreso de la República, pues el desprestigio que generaron a su propia imagen fue relevante para el voto social. Asimismo, podemos decir que a muchos de ellos la conciencia les traicionó, expresando sus verdaderas opiniones, por lo que estas frases quedarán en la historia política del Perú.